Esta noche vamos a continuar con el tema de las características de una persona de fe. Gloria al Señor. Y si alguna de ustedes quiere compartir, estamos hoy abiertos, ¿no? Si alguna de ustedes me quiere decir qué es lo que ha aprendido hasta el día de hoy en esta noche sobre una persona viendo, estudiando, observando hasta lo que hemos estudiado hasta el día del jueves pasado, una persona con característica de fe. ¿Alguna característica me la pueden describir? La disponibilidad para que Dios haga lo que quiera en nosotros. Ajá. ¿Qué más? Una persona que esté dispuesta, que le guste servir. Una persona de servicio. ¿Qué más hay que tener? Muchas cosas, pero de las que hemos estudiado. Que debe ser humilde. Debe ser humilde, debe ser obediente. Una persona debe tener luz. Es luz, es de tiniebla. Una persona que es confiable, la confianza. Bueno, como estamos limitados un poquito en el tiempo, vamos a aprovechar el tiempo y vamos a continuar. Nos quedamos en la característica de la fe, de la parte del servicio. Hablábamos que una persona, cómo se tenía que distinguir, y hablamos del significado en el diccionario, de lo que me dice que es verdaderamente el servir. ¿Qué significa el servir? Dice que es estar al servicio de alguien. Hablamos y dijimos también que estar sujeto a alguien por cualquier motivo, haciendo lo que él quiere o dispone. Y la tercera definición fue dicho de un instrumento o de una máquina, ser a propósito para un determinado fin. Entonces estuvimos estudiando y ahí fue donde nos quedamos. Estábamos estudiando de acuerdo a la palabra, personas que decidieron servir, pero que actuaron en fe, que fueron personas de fe. Describimos lo que nos decía verdaderamente, lo que verdaderamente nos decía. Ok, ¿me oyes? Ok, sí, ok. Sí, fue que entró una llamada existente y me la tumbó. Ok, entonces estábamos diciendo que estamos estudiando la característica de una persona de fe con el servicio, a través del servicio. Entonces dimos ejemplo la semana pasada y ahí nos quedamos porque no pudimos entrar en más ejemplos en las cuales la palabra del Señor nos describe personas, llamadas personas de fe, y en esa característica, aún teniendo fe, cómo ellos decidieron servir al Señor. Estuvimos hablando, ¿verdad?, de Génesis 22, que es donde Abraham, Dios lo llama, le pide un servicio, pero él está creyendo a Dios. Él le creyó al Señor por una promesa que Dios le había dado. Sin embargo, en ese momento había algo que el Señor le estaba pidiendo y era esa misma promesa del cual el Señor le había dicho. Pero ¿qué sucede con ello? Que el Señor en ese momento está haciendo una prueba verdaderamente a Abraham. Le pide a su hijo, pero vemos cuál tal y hablamos de que la fe, la emuná de Dios, que es la palabra en el hebreo, la emuná de Dios, la fe tiene un amplio significado en la palabra. Entonces dice que la emuná es la palabra de Dios, que es la verdad, que es luz, que es fiel, la fidelidad, que es la confianza. ¿Pero en quién? Lo que proviene de Dios, lo que Dios es, pero es dado a nosotros a través de su espíritu. Y sabemos que los frutos del espíritu, nos dice la palabra,
que los frutos del Espíritu en nosotros, ¿verdad? Cuando le servimos al Señor, nosotros fuimos adoptados por el Espíritu de adopción del Padre. Nosotros somos, ¿verdad? Desarrollamos esa relación con Él y en nosotros empieza a haber características de las cuales hablamos del amor, de la paz, que vemos, pero estamos en este momento enfocados en la característica de la fe. Estamos viendo ese fruto del Espíritu como fruto, como don, ¿verdad? Como la fe salvadora, lo vimos. Estuvimos viendo verdaderamente cuán importante, ¿verdad? En las características de la fe, nos enseñó que nosotros no tan solo es una persona que cree, sino que desarrolla un sentido de obediencia, desarrolla un sentido verdaderamente de conforme al corazón de Dios, se va moldeando al corazón de Dios, porque no tan solo la fe es para que creas por un milagro o para que se te dé aquello que estás pidiendo, sino que también nos lleva al proceso de desarrollo en el cual en nuestro corazón se va moldeando y Dios va creando un corazón conforme al suyo. Entonces, cuando vemos esto, vemos que hay una amplitud más de cosas en las cuales Dios empieza a desarrollar en nosotros como personas de fe. Y nos quedamos en el servicio. Estuvimos también hablando de Samuel, cómo Dios aún antes de que él naciera, él nació ya, yo digo que en una burbuja donde, esa es mi expresión acá, le digo, una burbuja donde ya decía Samuel fe. ¿Por qué? Porque a través de la fe que tuvo su mamá, dice que vino él, porque él fue promesa. Él fue también vino de una mujer estéril. También vimos el ejemplo de lo que nos hablaba en Lucas, lo que es servir con propósito. Cuando vienes a servir con ese propósito designado y específico. Elizabeth también fue otra mujer estéril. Y dice la palabra que el Señor le habla y le dice a ella, a su esposo, que ella va a tener un hijo. Cuando estuvimos desarrollando que cuando Dios se le aparece, el ángel se le aparece a María y le habla que ella fue escogida con un propósito exclusivo, exclusivamente. Dios la escoge a ella con ese propósito de que tenga el Salvador. Ella pregunta cómo va a ser, les expliqué lo que era más o menos lo de la cultura cuando se casaban, cuando estaban, ¿no? En ese momento que el ángel se le revela a ella, ya ella estaba comprometida con José, pero sin embargo todavía no habían tenido relaciones sexuales. Entonces por eso es que ella decía, pero ¿cómo yo quedaré? Entonces ahí es donde vemos la emuná de Dios, el dabar de Dios. La emuná es palabra de Dios, verdad. Y sabemos que el dabar de Dios es una palabra que sale ya creando aquello que se está dictando. La de dabar de Dios es la palabra de Dios hecha en acción, hecha en lo que es, lo que fue dada. Por ejemplo, hágase la luz, se hizo la luz. El dabar de Dios salió, inmediatamente hizo, accionó y formó lo que fue dado. Entonces, cuando tú y yo, esa característica de la fe, podemos entender que Dios nos ha dado el poder de lo que la palabra que está en nuestra boca, de lo que nosotros podemos hablar y declarar verdaderamente. Por eso es que cuando dice la palabra, lo que ates aquí en la tierra, cuando oramos, lo que ates aquí en la tierra, se ata en el cielo. Pero es cuando tú haces una oración con fe, creyendo, una oración sabiendo que esa palabra que sale de ti va con poder. Esa palabra sale y hace verdaderamente cuando está alineada al diseño original de Dios, se cumple y se hacen las cosas. Entonces, hoy verdaderamente seguimos desarrollando la importancia
de tu saber que en el servicio, en tu servir al Señor, verdaderamente hay grandeza. Hay grandeza, pero en un sentido, no la grandeza que pensamos nosotros verdaderamente como grandeza de que soy el papacito, soy la mamacita, soy la mayor de todos. No, sino que es el desarrollar la grandeza del servicio, es descubrir el tesoro que hay en ello. Lo que tú y yo podemos obtener sabiendo de que como persona de fe cumplimos también con algo que fue establecido en la palabra, en la Torah, cuando dice que nosotros debemos servir y amar a nuestro prójimo, que nosotros también tenemos que procurar ayudar, tenemos que procurar verdaderamente extender la mano a nuestro prójimo, a nuestro amigo, a nuestro hermano, aún el desconocido, saber que es un deber de nosotros, como dice la palabra, que tenemos que darle comida al hambriento, que tenemos que mirar a aquel homeless, aquel vagabundo, que tenemos que mirar a la viuda, que tenemos que cuidar verdaderamente al huérfano, que tenemos que cuidar al extranjero. La palabra del Señor nos manda. Pero a veces nosotros pensamos de que servicio es nada más a un grupo singular. Pero nosotros tenemos que abrir nuestra mente, abrir nuestro corazón a entender que el servicio es servir en todo. En todo momento, nosotros tenemos que servir. Ahora, mira lo que nos dice Hechos, y ahí vamos a la palabra. Vámonos a Hechos, capítulo 6, versículo 4. Hechos 6, versículo 4. Dice ahí, Hechos 6, capítulo 4, los servidores de Cristo son, en el primer lugar, los servidores de la palabra. Ahora, quiero que entiendan esto. Vamos a leer donde dice, y voy más arriba al versículo 5. Dice, agradó la propuesta. Bueno, para que puedan entender mejor, tenemos que leer. Voy a empezar por el versículo 1. Dice, en aquellos días, como crecieran el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Acuérdense que de quién estamos hablando, de los hebreos, de los judíos, y que ellos, por la Torá, ellos sabían que ellos tenían que hacerse a cargo de las mujeres viudas. Entonces, mira lo que dice ahí, que ellos habían dicho que habían crecido, estaban expandiéndose, la iglesia se estaba expandiendo. Y dice que en ese momento se descuidaron, había murmuración que se descuidaron. ¿Por qué? Porque en ese momento eran más que los apóstoles, los que estaban enseñando, los que estaban a cargo de la iglesia. Pero mire lo que dice más adelante. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿En qué nos referimos ahí? Es que no es que ellos eran orgullosos, sino que ellos no podían estar en los dos lados a la misma vez, porque si ellos tenían que enseñar, como también tenían que ir a estar pendientes de lo otro. Sí, ellos estaban atentos, pero necesitaban esa ayuda. Ahora, le dice, buscad pues, hermanos de entre vosotros, 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta, versículo 5, a toda la multitud y eligieron, miren a quién eligieron, a Esteban,
varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y me sigue mencionando a otras personas, pero lo que quiero llevarte ahí, y vamos al versículo 7. El versículo 6 le dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Versículo 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes, ¿qué dicen? Obedecían a la fe. Mire qué interesante. Me está hablando primero que tienen que escoger. Ahí está hablando cuando se está organizando la iglesia y distinción del servicio de los diáconos. Pero me está hablando características específicas. Y dice que hubo hombres, no tan solo Esteban, no le mencioné no seguí mencionando los nombres, pero ahí hay más de 3 hombres que escogen, que dicen que eran llenos de ¿qué? De fe. Varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Ahora, si nos vamos a aplicar la palabra del Señor a lo que nosotros hemos sabido, la fe, la emuná, en ese momento la palabra de que era lleno de fe es lleno de la palabra viva, lleno de esa esencia de creer, que creyó. Porque acuérdense que Esteban no estuvo con Jesús. Acuérdense que estos hombres que está mencionando aquí, a Felipe, a Prócor, a Nicor, a Timón, a Parmenas, Nicolás, prosélito hasta de Antioquía. O sea, no estuvieron con Jesús. Fue después de Jesús que entonces ellos conocen y ellos creen a la verdad. Ellos empiezan a desarrollar un nivel de emuná por la palabra de Dios. Porque acuérdense que dijimos que qué era la emuná, que era la definición de fe verdaderamente. Para nosotros poder decidir, se nos da una información revelada, una información dada en la cual tú y yo no somos obligados, simplemente nos dan el libre albedrío para nosotros escoger. Ellos deciden creer a esa palabra, ellos deciden creer a esa doctrina. Entonces dice la palabra que no tan solo, y fíjate que lo que me da curiosidad es que en ese versículo específico, el capítulo 5, te habla y te dice que no es tan solo que va con la fe, sino lleno del Espíritu Santo. Quiere decir que en esas personas no tan solo habitaba la fe, porque si buscamos lo que nos dice la palabra, por los frutos del Espíritu, usted sabe que son más de uno. No estamos hablando nada más del fruto de la fe, ni estamos hablando tampoco del don, sino estamos hablando verdaderamente de que el Espíritu, cada uno de nosotros tenemos la obligación de desarrollar en nosotros todas las áreas del Espíritu de Dios, el fruto del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Ahora, que hay unas áreas que quizás tú puedas desarrollarlas un poco más rápido y otras un poco más lento, ok, pero cada uno de nosotros somos llamados de que si somos imitadores de Cristo, quiere decir que hay una porción de cada fruto en nuestra vida. De esos frutos del Espíritu tiene que estar en nosotros. Y cuando esa fe viene a nosotros a través de su Espíritu, mira que dice aquí que aún los sacerdotes obedecían. ¿Qué estamos hablando? Personas llenas de fe, ¿qué características tienen que tener? La obediencia. Entonces, esos sacerdotes, dice, obedecían a la fe, eran confrontados con la verdad de la palabra. Y por eso es que ellos, entonces, dada esa información que se les fue revelada a ellos, es que ellos deciden obedecer. Ven como una cosa va cogidita de la mano de otra y no la podemos separar. Como tú y yo de verdad tenemos que cada día procurar y pedirle al Señor que podamos desarrollar esos niveles, extender nuestras estacas, como dice Isaías.
extiende tus estacas al norte, al sur, al este y al oeste. Dios es un Dios ilimitado. Dios, al Padre Celestial que nosotros le servimos, no es un Dios mezquino, no es un Dios que te da de a poquito, sino que es un Dios amplio, un Dios sin límites, en los cuales todavía, verdaderamente puedo decir, todavía no lo hemos conocido a la plenitud de lo que Él es. Y podrán pasar muchos años y cada día vamos a seguir conociéndole a Él. Ahora, no me quiero detener ahí, sino quiero llevarlos porque todo esto, cuando tu fe es activada y se desarrolla ese sentido de fe, te lleva a complementar y a entender la importancia del servicio. Miren que cuando comenzamos a leer, dice que hubo personas que empiezan a murmurar porque se está dejando de hacer una cosa, porque estaban pensando que era simplemente aquellos hombres nada más, o el líder es el que lo tiene que hacer. Pero aquí nos demuestra que el líder necesita ayuda y que no el líder nada más es el que va a hacer las cosas, sino aquellos el cual uno se está invirtiendo, el cual uno le enseña como discípulos, por decir así, son discípulos que siguen las enseñanzas, pues por esa es la razón de que le enseñamos para que pueda haber una multiplicación y sean de ayuda para el reino de los cielos, no para el servicio nuestro, sino para el servicio del reino de Dios, para su iglesia, para su novia, verdaderamente, ayudarnos unos a otros. Porque dice la palabra que la iglesia es como un cuerpo y el cuerpo tiene cabeza, tiene manos, tiene pies, tiene brazos, tiene piernas, tiene espalda, tiene estómago, entonces tiene cuello. Entonces necesita esa ayuda. Y aquí en Hechos capítulo 6 ustedes ven la importancia, pero son no ayuda de cualquier persona, no dice la palabra, para ser efectivos tienen que ser personas con el fruto del Espíritu en su vida. No es porque llega alguien, yo quiero servir, yo quiero dar y yo quiero, pero tú no sabes lo que tiene. O sea, el fruto es el que va a dar testimonio. El Espíritu de Dios da testimonio de nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Y hacia dónde nos puede llevar el Señor. Muchas veces no tenemos ni que abrir nuestra boca para presentar y decir que nosotros somos hijos de Dios. Nosotros muchas veces no tenemos que abrir nuestra boca porque el mismo Espíritu que está en nosotros es el que da el testimonio. Entonces, entendiendo esa base por la cual nosotros servimos, que muchas veces es el mismo Espíritu que da el testimonio y hablará de nosotros por cómo nosotros nos conducimos y nos relacionamos con el Señor, es que nos lleva y como que nos da el empujoncito a ser desarrollado y a servir, a ser hombres y mujeres de fe en la parte del servicio. Porque fíjense que dice, ¿quién los cogió? Los cogieron a los locos, nos dice que oraron. Quiere decir que el mismo Espíritu es el que reveló. Y yo les puedo dar el testimonio para la gloria del Señor y honra de que en nuestra iglesia, al ser pequeña, todavía estamos desarrollando una estructura. Comenzando el año pasado, comenzando el año bíblico, en septiembre, había estado orando y ayunando y el Señor puso un sentir en mi espíritu. Conversé con el pastor y estuvimos orando y el Señor nos lleva a confirmar a una persona que es la diácona de nuestra iglesia y está en el grupo de la enseñanza, que es Marilú. Pero sí le puedo decir cómo es que Dios da testimonio y nos lleva cuando buscamos verdaderamente hacer todas las cosas bajo la dirección de su Espíritu. Yo les aseguro a usted que el Señor, usted no tiene que decir, mira, yo soy esto, yo tengo este sello,
Dios me usa así. No, Dios, el mismo Espíritu, va a dar testimonio de usted. Y no se desespere, porque en su tiempo el Señor lo va a poner exactamente en el área donde Dios desea que usted comience a servir. No por eso significa que usted se va a limitar. Ah, no, pues como no me han dicho, no han hablado, pues no voy a servir. No, porque también les recuerdo que usted tiene un prójimo a su alrededor, fuera de las 4 paredes de la iglesia, que necesitan ser servidos. Y la palabra del Señor nos enseña del servicio que el mayor sirva al menor. ¿Se acuerdan cuando los discípulos empezaron a pelear? No, que quién se va a sentar al lado de Jesús. No, que quién va a estar allí. Que no, que yo quiero estar y yo quiero estar. ¿Y qué le dijo a Jesús? En la toalla del servicio. Que el mayor debe servir al menor. Quiere decir que todo en la estructura, en el Señor, en la iglesia, esa estructura que hay, desde el pastor hasta el más chico, yo les digo en esta noche que todos tenemos un llamado a servir. Todos tenemos que, hombres y mujeres llenos de fe, tenemos que modelar el servicio. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir? Romanos 15. Vamos a Romanos 15. Ustedes saben que esto es estudio bíblico. Romanos 15. Romanos capítulo 15. Vamos buscándolo. Lo encontramos. Del 1 al 13. Dice, es muy importante que el estímulo a servir es con la fe. Es importante que tú y yo sepamos que cuando servimos por fe, porque hay momentos que te van a llegar circunstancias y situaciones en las cuales verdaderamente tienes que operar bajo una inmunidad, bajo una porción de fe, porque es bonito cuando sirves porque todo está en orden, pero cuando hay caos o cuando hay desánimo o cuando nadie quiere hacer nada o cuando todo el mundo ya perdió la esperanza, te toca ir a creer esperanza contra esperanza. Y mira lo que nos dice en Romanos capítulo 15, la palabra del Señor, porque es necesario que sirvamos con fe, estimulándonos a servir con fe, no importando la circunstancia que nos toque enfrentar. Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Vamos leyendo los puntos y con coma. Porque ni aún Cristo se agradó a sí mismo. A usted ahí está viendo el ingrediente humildad. Porque es que tenemos que decirlo, porque es que a veces pensamos que la Biblia nos va a decir obediencia, humildad, todo escrito ahí. Mire, nos está dando las características completas, lo que nos está diciendo Romanos, capítulo 15. Los vituperios, bueno, perdón, me adelanté, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Aquellos que vituperaban a Jesús, téngalo por seguro que nos van a vituperar. Y hoy en día estamos viendo cómo se está levantando la oposición, cómo se está levantando la persecución a la iglesia del Señor. Sutilmente ha entrado, pero iglesia, nosotros tenemos que estar pendientes
y mirar todo lo que está aconteciendo, que las noticias no lo están diciendo, pero se está haciendo tras bastidores y verdaderamente la venida del Señor está cerca. Tenemos que estar apercibidos. Tenemos que ya estar en ese momento de preparación, porque así como el Señor Jesucristo pasó y los apóstoles, ahora está comenzando nuevamente, siempre ha estado, pero ahora es que se va a exponer más el señalamiento contra aquellos que verdaderamente le están sirviendo al Dios verdadero, al Dios de Israel. Así que, y dice que esos los que te vituperan, te van a vituperar, nos van a vituperar. Porque las cosas que se escribieron antes para que nuestra enseñanza se escribieron para enseñarte, para que tengas entendimiento, para que tengas conocimiento, para que puedas saber y decidir lo que es correcto y lo que es no. A fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos que esperanza. ¿Por qué? Porque a través de esa misma enseñanza, donde te enseña todo lo bueno y lo malo, también te da promesa de que el hacer lo correcto en el Señor trae su recompensa. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Mire ya lo que le está diciendo. A través de su espíritu usted va a recibir el mismo sentido, sentimiento, lo que sintió Jesús, tú y yo lo vamos a poder sentir. Para que unánimes, ¿le dice separado? No, nos está hablando que nosotros tenemos que ser uno. ¿Se acuerdan las que estuvieron en una enseñanza prédica que traje a la iglesia? Lo que significa ejad. Ejad significa ser uno. Una multitud, ser una. Verdaderamente en un solo sentir, en un solo espíritu. La palabra ejad es en el hebreo, pero la palabra ahí el Señor nos manda a ser un ejad. Que delante de él nos presentamos como uno, no como multitud, nos presentamos como uno, porque vamos a través del Espíritu del Señor y a través de su Hijo. Por eso es que tú y yo nos presentamos como uno, aún habiendo 10 unidos. ¿Por qué? Porque es necesario, que dice, estar unánimes. A una voz, dice 10,000 voces, no, a una sola voz. Podemos estar hablando 10 personas, pero tenemos que hablar la misma sintonía. Tenemos que estar en la misma sincronización. A eso es que se refiere a una sola voz. Glorifiquéis al Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. ¿Qué significa? Que a través de tu servicio, tú también tienes que aprender a recibir a tu prójimo que está a tu lado. Que no me cae muy bien el vecino, pero dice la palabra que tienes que recibirlo. No me agrada, pero es mi prójimo. Cuando la palabra del Señor a ti te habla de tu prójimo, no está haciendo acepción de personas. Y a veces nos cuesta, y es real. Nos cuesta, porque es que a veces nos encontramos algunos tipos de individuos que verdaderamente tú dices que no me inspiran ni me da la mínima inspiración ni de dirigir la palabra. Pero sin embargo, por la palabra del Señor, tú y yo estamos llamados a dirigirle la palabra, aunque no nos agrade. Y es duro, sí, es duro. ¿Acaso Jesús sabía lo que Judas iba a hacer? Sí, él sabía de los Judas. Cuando tenemos los Judas a nuestro lado, que tú sabes que esa persona te va a traicionar, que el Señor ya te lo deja demostrado, pero aún a Judas hay que amarlo. Aún a Judas es tu prójimo. Y nosotros tenemos que modelar verdaderamente, como dice ahí, unidos, juntos, en una ejad, en un solo espíritu, tenemos que modelar lo que es la cultura del reino de Dios, lo que es la cultura de nuestro Padre.
Que todos estamos en proceso. Amén. Yo soy la primera. Todos estamos en ese proceso. Y a veces nos queremos salir de ese moldecito y nos dan un tirón que tenemos que volver al molde. Pero es necesario. Por tanto, recibíos los unos a los otros como también de Cristo. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser, ¿qué? Siervo de la circuncisión, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar promesas hechas a los padres. Miren qué bonito es. Dice, él tuvo que venir a hacer circuncisión. Sabemos que en el Hijo no hubo pecado. Sin embargo, mira lo que dice ahí, Jesús tuvo que venir a hacer circuncisión y no literalmente físicamente, ahí nos está hablando espiritualmente en el corazón, en la parte almática. Él tuvo que hacer una circuncisión, hacer un cambio de mente. Tuvo que venir a cambiar, a transformar emociones, sentimientos, sentidos del ser humano. Tuvo que cambiar ese ADN verdaderamente que estábamos en delitos y en pecados. Él tuvo que venir a hacer esa transformación. ¿Por qué dice ahí? Porque para confirmar la promesa que en un principio el Padre lo había hecho. Por eso es que dice que en su palabra no hay nota de variación. Su palabra es. Y si es, se tiene que cumplir. Cuando el dabar de Dios sale por nuestra boca, está creando y hace las cosas, hermano. Por eso tú y yo tenemos que creer cuando verdaderamente usted sabe que Dios ha puesto la palabra de Él en su boca. Cuando leemos su palabra es su dabar. También nosotros cuando la confesamos, cuando la estamos declarando, creyéndola que ese dabar verdaderamente de Dios hace las cosas como dicen ser. Y mira lo que bello Romano cuando dice, ¿por qué él vino a hacerlo? Y se hizo siervo y se circuncidó. ¿Por qué? Porque dice, para confirmarte la promesa. Para que los gentiles, mire, a los que creen nada más, todavía que Jesús vino nada más para los judíos. Mira, dice que para los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, recibiendo aquello que no mereces recibir, pero lo recibes. Como está escrito, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré tu nombre. Y otra vez dice, alegraos, gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. En otras palabras, toda persona en la tierra, sea del pueblo de Dios Israel o no sea, porque los gentiles son personas que no son parte del pueblo de Dios. Todos a través de Jesucristo estamos y somos llamados verdaderamente a recibir esa promesa en nuestras vidas. Y brinco al versículo 13 donde quiero llegar y es donde dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Mire qué bello. Para que abundéis en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Para tú y yo ser personas de fe. Sin el Espíritu Santo, tú no puedes recibir la inmunidad de Dios. No puedes recibir verdaderamente el fruto de la fe en Dios. Sin el Espíritu de Dios, me dice ahí, por el poder de su Espíritu Santo, tú y yo no vamos a poder creer a su palabra. Sin por el poder del Espíritu Santo de Dios, no puede haber una convicción en nuestras vidas. Sin el poder del Espíritu Santo de Dios, tú y yo no podemos llenarnos verdaderamente del gozo, de la paz. No podemos llenarnos de entendimiento, no podemos llenarnos de la sabiduría que proviene de Dios. No podemos llenarnos de la paz que sobrepasa todo entendimiento si no es por el poder del Espíritu de Dios. Porque hay mucha gente que anda peleando y ve que dicen no tengo resultado, pero es porque todo lo quieren hacer bajo su entendimiento, bajo su conocimiento. Pero aquí en Romanos
hoy acabamos de leer, versículo 13, que por el poder del Espíritu Santo es que tú y yo somos llenados de gozo, nos dan la paz y es donde nos lleva a nosotros a creer. Tipo es igual a emuná, emuná es igual a fe. Mire hacia dónde Dios nos lleva. Es como dice, te lleva un entendimiento y te da la revelación, pero vuelve y te lleva al principio sin obviar una cosa de la otra, sino que todo lo va entrelazando para que tú y yo podamos entender que todo en el Señor tiene un propósito y tiene un fin. Todo en el Señor, todo obra para bien a los que aman al Señor conforme a su llamado, su propósito han sido llamados. Cuando tú y yo entendemos eso, entonces todo va a ir entrelazándose. Pero nunca trates de sacar de esa ecuación al poder del Espíritu de Dios. No saques de la ecuación el poder que se obtuvo bajo el Hijo. Y no saques de la ecuación el poder de tener la identidad del Padre en nosotros. No podemos sacarlo. Si tú sacas de entre sacar eso y echarlo para un lado y echarlo para el otro, déjame decirte que terminaremos entonces teniendo una fe muerta, porque tarde o temprano vamos a tener que necesitar en la ecuación al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que es la triunidad verdaderamente en el Señor. Y que Él, nos leímos anteriormente que dice que era, ¿con qué propósito? ¿Para qué tú y yo servimos? Para que estemos, ¿qué? Unánimes. Que seamos 10,000 voces, no, dijo una sola voz. Que aunque tú estés en la China y la otra esté en Japón y la otra vaya para Australia y la otra se vaya a la Argentina, a la Patagonia, todos hablemos una sola voz. ¿Y cómo tú y yo hablamos una sola voz? La voz del Espíritu. Por eso Pablo vuelve y nos recalca, versículo 13, porque todo esto tú te llenas, tú hablas, tú crees, tú confías. Tú confías verdaderamente ¿en qué? ¿Me oyen? Sí. ¿Me oyes allá? ¿No? Es que están teniendo problemas, me hacen señal que no me oyen. Me sugirió que apagara la cámara. Recortada. Mm. Recortada en la grabación, o sea, la figura tuya descansaba y después se oía la voz. Ok. ¿Me oyen ahora? ¿Me oyen ahora? ¿Hello? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, vamos Sí. a continuar antes que se corte. Entonces, ahí la palabra del Señor nos dice que verdaderamente te está hablando Pablo y nos está diciendo lo necesario que es verdaderamente nosotros ser uno en el Señor. Por eso es que dice la característica de la fe del servicio nos lleva a entender aún más que nosotros verdaderamente servimos es por el Espíritu, porque dice su palabra que Él pone el querer como el hacer en nuestros corazones, porque si no, si fuera por nosotros, no vamos a hacer nada, por la concupiscencia de la carne y por el yo, no harías nada por nadie. Pero Él dice que yo pongo el querer como el hacer en su corazón. Aún para buscar de Dios, Él es el que pone el querer en nuestros corazones. Así que si algún día nosotros nos hemos preguntado, es que yo busco de Dios, mire, déjese de cosas y bájese de la silla y siéntese bajito, porque la palabra del Señor me dice que Él es, por Él es, que es el que pone ese querer en nuestros corazones. No es porque yo quise buscarle, sino porque Él puso el sentir en mí
Y entonces yo fui la que decidió obedecer a ese querer. Cuando decimos, Señor, yo quiero buscarte, es porque ya Él puso ese querer en nosotros. No fue porque tú querías hacerlo, sino porque Él fue el que puso ese querer en tu vida. Amén. Entonces, vamos rapidito. Ay, Dios mío, Señor, es que este tiempo nos limita tanto, que hay tanto que dar, pero tanto que dar. Bueno, vamos a ver. Ahora, Filipenses capítulo 2, versículo 19 al 30. Si alguien me lo encuentra, lo puede leer. Filipenses capítulo 2, versículo 19 al 30. Porque es que quiero darle las bases bíblicas. Porque yo sé que usted después, más adelante, usted va a enseñar esto. Y queremos que usted sea, de verdad, lo tenga. Filipenses, capítulo 2, versículo 19 al 30. Léalo, Mari. No te oigo, Mari. ¿Te quedaste sin voz? ¿No te oímos? Veo tu imagen, pero no te oigo. Bueno, yo lo leo rapidito para no tener más tiempo. Espero en el Señor Jesucristo enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Ahí está hablando, están describiendo las características de Timoteo. Porque todos buscan lo suyo propio. Miren lo que dice aquí. No lo que es de Cristo Jesús. Y yo quiero que usted entienda la importancia de cuando nosotros servimos, servir con la intención. Podemos ser personas de fe, pero si tenemos una intención equivocada, estamos fallando. Tenemos que aprender a servir siendo personas de fe en las características del servicio, alinearnos verdaderamente al propósito y a la actitud correcta donde el Señor nos manda a servir. Entonces dice aquí el versículo 29, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conociendo los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio, está dando testimonio. Así que espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos y confío en el Señor que yo también iré pronto a ustedes. Eso es cuando se está delegando, cuando hay delegación. Entonces dice, mas tuve por necesario enviaros a Efrodito, mi hermano y colaborador, compañero de mi milicia, vuestro mensajero en ministración de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque había oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que envío con mayor solicitud para al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el gozo, con todo el gozo, y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a cumplir la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. ¿Y qué está hablando ahí? Cuando el servicio muchas veces va a ir por encima de nuestras propias intenciones o de nuestros propios beneficios y tú sirves verdaderamente porque hay una necesidad. Mire, ¿por qué le leí desde el versículo 19? Porque describe situaciones en las cuales aún la persona que va a ir a servirle a ellos,
a los de Filipenses, dice que tuvo condición, o sea, pasó momentos en los cuales fueron difíciles, en los cuales estuvo a punto de morir. Dice la palabra, pero ¿qué? Pero nunca se le apartó el deseo de servir. Y dice que en ese momento ya el restaurador va a ir a servirle a ellos. Va a ir a suplir, dice, a suplir que una necesidad, a servirle a las necesidades que ese grupo de personas en ese momento tenían que hacer. ¿Por qué? Porque dice, ¿cuál era el propósito? Por la obra de Cristo. En otras palabras, por el amor que le tenía a lo que Dios ya ha establecido, a lo que Dios ya ha dado o a lo que Dios está dando para levantar. Entonces tú y yo estamos llamados que si nuestra fe sigue siendo en ese crecimiento, nosotros tenemos que procurar en nuestras vidas verdaderamente servir con la intención correcta, servir verdaderamente con la razón para quien usted y yo lo estamos haciendo. Mire qué bello es cuando el Señor nos habla y nos dice por su palabra la importancia verdaderamente de saber que cuando servimos a otros, servimos por amor. Y usted sabe que usted y yo somos y tenemos el mayor ejemplo que fue nuestro amado Jesucristo, que fue el que murió en la cruz del Calvario por nosotros, por amor, para salvarnos y darnos redención, para que cada día en Él podamos verdaderamente tener vida eterna. Un ejemplo en los cuales usted va a saber cómo ha sido un buen siervo fiel. Búsquese el relato donde habla el Señor en Mateo, téngalo ahí como una anotación y lo lee después más tranquilo porque el tiempo no nos da. Mateo 25, 14 al 23. Y aún Juan 15 al 10. Por eso tú y yo sé que somos personas de fe. Y cuando nos... Perdón, ¿Juan qué? Juan 15, versículo 10. ¿Ah? ¿Juan 15, 10? Sí, mi amor. Ok, gracias. Ahora, vemos cuál es la importancia que tenemos en el Señor de nosotros ser personas de fe, ser personas de desarrollar áreas en nuestras vidas donde comúnmente no se nos los dice, donde quizás muchas veces, claro, por quizás el entendimiento de muchos nos enseñan a base de la fe, pero no nos profundizan a que todo en el Señor hay un complemento en el Espíritu y que el desarrollar fe nos va a llevar a desarrollar obediencia, nos lleva a desarrollar un espíritu humilde, nos lleva a desarrollar la parte del servicio en nuestras vidas, nos lleva a seguir desarrollando el crecimiento en que somos en Él. Ahora, hoy no quiero terminar esta clase porque quiero dar estos puntos, 3 puntos al final. Terminamos ya con el servicio, pero quiero llevarte. Y anota, la fe tiene que ser una fe activa. La fe tiene que ser una fe activa. La fe se pone en práctica. La emuná. Porque una emuná sin práctica no es nada. Una fe, si no la pones en acción, ¿qué es? Nada. Entonces, la fe tiene que ser una fe activa. Santiago
Y déjame ver cómo puedo resumir esto, porque quería compartirlo completo el capítulo, pero debido al tiempo nos estamos limitando. Pero sí tengo que decirle, Santiago capítulo 1, porque quiero que lo entiendan bien. Santiago, Capítulo 1, del versículo 1 al 18. ¿Me oyes? Santiago, capítulo 1. ¿Me están escuchando? Ok. Sí. Dice Santiago, capítulo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, y a las 12 tribus que están en la dispersión, o sea, ya todas están dispersas por todo el mundo. Le está dando este saludo. Y les dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, subráyalo ahí, ese versículo, mire, sabiendo, y se lo leo despacito, sabiendo que la prueba de vuestra fe te produce, ¿qué? Paciencia. Es que si nosotros tenemos al Espíritu de Dios en nuestras vidas, nosotros vamos a seguir desarrollando no un área en nuestras vidas. Es necesario que todas las áreas sean desarrolladas en nosotros. Que unas cuestan más que otras, te van a costar, pero es necesario. Porque si tú dices que en tu vida habita el Espíritu Santo de Dios, como habita en tu vida, entonces, ¿qué nos dice Gálatas? ¿Qué nos dice Efesios acerca de los frutos del Espíritu? obediencia y humildad. ¿Y qué debemos tener? Paz, paciencia, gozo, mansedumbre, templanza. Entonces, cuando vemos que hay mucho más, pero mire qué bello que te dice aquí, que Santiago te dice que en la prueba, o sea, lo que no es color de rosa, cuando tú ves ese torbellino, que no hay donde, como que estás mirando a ver por dónde viene la solución. Cuando hay una palabra dada negativa en contra de tu salud, cuando muchas veces la cuenta está negativo porque no hay dinero, cuando hay una prueba en tu vida, cuando estás en el desierto en esa prueba, que no hay nada, en ese momento dice ahí que la prueba de vuestra fe va a producir ¿qué? Paciencia. Paciencia. Lo más duro. Paciencia, o sea, ¿qué quiere decir? Que tú tienes que creer. ¿Y cuánta gente entendemos? Y a veces nosotros mismos hemos dicho por nuestra boca, es que yo no soy paciente, yo no sé esperar. Pero yo te digo en esta noche que tú y yo vamos a renunciar a esas palabras. Porque la palabra del Señor hoy me confronta y me dice a mí que si yo soy una persona de fe y yo tengo la emuná de Dios en mi vida y yo tengo la palabra de Dios en mi vida, eso tiene que producir en mí, dice ahí, paciencia. Quiere decir que tú y yo tenemos que seguir aprendiendo porque todavía nos falta mucho, ¿sabes? Porque yo creo que aquí con las mujercitas que estamos aquí, todavía se tiene que seguir tratando con nosotros a ser pacientes. ¿Por qué? Porque dice que la fe, cuando nos vamos a Hebreo, dice que es la certeza de lo que se espera. Y esa palabra esperar, no se preocupen que esa palabra esperar la podemos descifrar. ¿Y cómo nos duele esperar? ¿Y cómo nos duele a nosotros saber que tengo que esperar? Usted escucha a esta gente que dice, yo prefiero que la gente espere por mí y yo no esperar por otros.
porque me impaciento. No sé cómo esperar. No puedo esperar en otros. Nos pasa. No nos podemos mentir a nosotras mismas. Es cierto, nos pasa a todos. Pero lo importante de todo esto es que la fe en nosotros, dice Mari que en la Biblia de ella dice que la fe en ella dice que produce constancia. Es la Nueva Versión Internacional. Dice que en ella también, imagínese, usted se imagina, no, complemento completo, la fe con paciencia y la constancia. O sea, la mezclamos, o sea, de todo esto, nos seguimos desarrollando ¿en qué? En los frutos del Espíritu. Y esto no es el tema de la clase, estamos hablando del tema de las características de la fe. Y que en este momento estamos discutiendo lo que nos dice Santiago capítulo 1, que te habla y te dice que la fe tiene que ser activa. No puede ser una fe muerta, tiene que ser activa. Porque te dice ahí que aún en medio de las pruebas y las dificultades, a través, dice que la prueba de vuestra fe. Y fíjese, mire lo que dice, vuestra fe. Quiere decir que en ese versículo ahí te dicen, ¿qué era la fe? La fe te hablamos que era emuná, ¿verdad? Y la fe que dice que era. La emuná significa que era verdad, que era una palabra de verdad, que era confianza, que era luz. Y cuando entiendo que toda esta, vamos a decir, estas palabras que significan emuná, cuando lo leo ahí, puedo entender que dice que la prueba de vuestra fe quiere decir que vamos a ser probados en la confianza, que vamos a ser probados en lo que creemos, en la palabra que se te es enseñada, en lo que tú estás esperando de la promesa. En ese momento, esa prueba, vas a ser probada. Lo que no se ve. Lo que no estás viendo, pero estás esperando, en eso vas a ser probado. Vas a ser probado en la fidelidad. Porque vuestra fe, ahí donde te dice de vuestra fe, eso es lo que engloba emuná. Pero emuná ya aprendimos que emuná tiene diferentes significados, palabras, y en ese momento ahí te dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe, quiere decir que me van en la prueba de la confianza, en la prueba de la fidelidad, en la prueba de creer, en la prueba de saber la palabra. Entonces, sí, ahí me salió el mensaje de que está. Ok, ¿me oyen ahora? ¿Allá? ¿Me escuchan? ¿Ahora sí? Ok. Tengo que aprovechar cuando viene el audio. Entonces, en la prueba, dice que en todo lo que vas a ser probado, entonces ahí dice que vas a producir con tu emuná, con tu confianza, con la fidelidad, a través de creer, a través de la luz, a través verdaderamente, como dijimos, de una fe activa, entonces en ti va a venir el Espíritu y va a traer el resultado de la constancia, va a traer el resultado de la paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y brinco al versículo 6, perdón. Dice, pero pida con fe. Le está diciendo que pida con cualquier cosita, ¿verdad? Te dice, pide con fe. No da de nada. Porque es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el mar y echada a la otra. No piense quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Dice la palabra, tú permites que la duda llegue a tu vida, entonces no esperes. Mira lo que te dice. Te lo está diciendo Jessica, no, te lo dice Santiago, capítulo 1, versículo 7.
Hay una parte en la palabra que me dice que todo lo que pidieras al Padre en el nombre de Jesucristo sería hecho. Pero acuérdese que todo es un complemento. Y nosotros sabemos que si pido, tengo que pedir con fe. Cuando pido, dice ahí, versículo 6, pero pida con fe. Quiere decir que yo voy a pedir de acuerdo a lo que me dice la palabra. Dice emuná. Entonces, fe, ahí, pida con fe, pues yo voy a pedir con confianza. Cuando dice pida con fe, yo voy a pedir porque sé cuál es la fidelidad de Dios en mi vida. Cuando pido así y no dudo nada, entonces es que me dice, cuando no dudo nada, es que Él lo hace. Pero si yo dudo, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Wow. Entonces te va a decir que una persona inconstante no es una persona fiel. Y lo dice yo, no, lo dice la palabra. Lo está diciendo la palabra del Señor. Y mire el versículo 9. Y el hermano que es humilde de condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Y déjame que lo he leído varias veces el día de hoy. Ese versículo cuando dice el hombre rico se compara como la flor de la hierba. Hoy es y mañana se seca y no es nada. Y cuando usted sigue leyendo ahí ese versículo hasta el 18, usted y yo podemos entender que entonces por eso es que el Señor nos habla, que nosotros, la fe tiene que ponerse en práctica, siendo firme, una firmeza de saber y creer en lo que hemos pedido, en lo que estamos creyendo y en lo que estamos actuando para que verdaderamente podamos ver la actuación, tener los resultados que nosotros deseamos tener. ¿Me oye? ¿Me oyes o no? ¿Sí? Ok. Tengo 2 minutos para en esta noche decirte, tú y yo estamos llamados a que nuestra fe nos lleve a nosotras a demostrar estas características que hemos estudiado. Y si la hemos tenido, procurar no perderlas y cada día tener esa fe activa para seguir creciendo en él. Porque dice, la fe es perfectible. Es decir, existe y debe de existir un crecimiento en la fe. Anótelo, porque no le puedo leer ese versículo. La fe es perfectible, perdón. Es decir, existe y debe existir un crecimiento en la fe. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Y como leímos también ahí el versículo 7, que te habla de la duda, dice, la fe es cierta, no admite dudas. Otro versículo que le voy a dar con base, Colosenses capítulo 1, versículo 23, y Primera de Corintios 16, versículo 13. Y con esto termino. La fe nos hace participar de la vida y del amor de Dios que viviremos en el cielo.
te la repito, la fe nos hace participar de la vida y el amor de Dios que viviremos en el cielo. Así que Dios te guarde, Dios te bendiga en esta noche. Vamos a comenzar la ventana de oración. Dime, Titi. La fe nos hace participar de la vida y el amor de Dios que viviremos en el cielo.